Jake Morrison caminaba por los pasillos de la Universidad Kepler Prime con su mochila colgada del hombro. El edificio era enorme y estaba hecho de una especie de piedra blanca que parecía brillar desde el interior. 3 soles colgaban en el cielo, púrpura fuera de las altas ventanas. Esto no era la Tierra. Los otros estudiantes, el pasillo le daba mucho espacio mientras caminaba. Algunos lo miraban con los ojos muy abiertos. Otros apartaron la mirada rápidamente, cuando les sonrió. Jake ya estaba acostumbrado a esto. Era el único humano en la universidad. Una pequeña criatura azul con tentáculos por brazos pasó apresuradamente, él, manteniéndose cerca de la pared. Jake había aprendido que esta especie se llamaba melodía. Eran muy tímidos y hacían música en lugar de hablar. Este era tarareando algo que sonaba nervioso. Jake encontró su aula y entró. El aula era redonda con asientos, que subía en círculos como un teatro. Cada asiento era diferente porque cada especie necesitaba cosas diferentes. Algunos los asientos tenían tanques de agua, otros eran solo rocas planas. Su asiento era normal para los humanos, estándares, pero extraño para todos los demás. La profesora Silent estaba al frente del salón. Tenía 4 brazos y verde piel que cambiaba de color cuando pensaba mucho. En ese momento, su piel era azul claro. Lo que Jake había aprendido que significaba estaba tranquila. «Buenos días, clase», dijo la profesora Silent. Su voz sonó de un dispositivo traductor en su pecho porque su voz real era demasiado aguda para que la mayoría de las especies la oyeran. «Hoy vamos a... discutimos cómo las diferentes especies manejan los conflictos». Jake se sentó junto a Crea, una estudiante con aspecto de pájaro, plumas amarillas y grandes ojos negros. Crea medía aproximadamente 1 metro y siempre parecía preocupada. Sus plumas estaban erizadas hoy, lo que significaba que estaba más nerviosa que de costumbre. «Hola, Jake», susurró Crea. Su voz estaba muy callado y tembloroso. «¿De verdad peleaste con un oso en tu planeta?» Jake sonrió. Ese era el tipo de pregunta que le hacían todos los días. «No exactamente. Pelea», dijo. «Más bien, asusté a uno y lo ahuyenté de mi campamento tocando fuerte. Música». Los ojos de Crea se abrieron aún más. «¿Le hiciste ruido a un depredador? Eso suena loco». «Funcionó», dijo Jake encogiéndose de hombros. Detrás de ellos estaba sentado Thoron, un estudiante que parecía hecho de rocas grises. Medía 2,4 metros y pesaba más que un coche pequeño. A pesar de su tamaño, Thoron era miedo de Jake. A todos los habitantes de la roca les enseñaron que los humanos eran peligrosos porque provenían de un mundo de muerte. El mundo de la muerte era como los extraterrestres llamaban a la Tierra. Creían que cualquier planeta con los leones, los huracanes y los terremotos eran demasiado peligrosos para la vida normal. No podían entender cómo sobrevivían los humanos. Allí, y mucho menos prosperó. Al otro lado de Jake estaba sentada Pipsy, que parecía una mezcla entre rana y pez. Era verde y húmeda, y respiraba por branquias en su cuello. Cuando se emocionaba, cambiaba de color como un anillo de humor. Ahora estaba de un verde pálido, lo que significaba que intentaba mantener la calma. El profesor Silent comenzó la lección. «Imagina un escenario», dijo. Su piel se puso amarilla mientras pensaba. 2 las especies se encuentran por primera vez. Una especie es mucho más grande y fuerte. Las especies más pequeñas se sienten amenazadas. ¿Qué deberían hacer? Varios estudiantes plantearon sus manos, tentáculos o lo que fuera que usaran para mostrar que querían hablar. A un estudiante que parecía un árbol andante dijo: «Las especies más pequeñas deben mostrar sumisión, acostarse y no hacer movimientos repentinos. Se mueve». Otro estudiante, cubierto de pelaje morado, dijo: «Envía un mensaje formal por los canales diplomáticos correspondientes. Espere la respuesta oficial». El profesor Silent
asintió con la cabeza ante cada respuesta. Buenas respuestas, Jake. ¿Qué crees que los humanos lo harían? Todas las miradas se volvieron hacia Jake. Podía sentir la habitación. Silencio. Incluso el zumbido del estudiante de melodía se detuvo. Jake pensó por un momento. Bueno, los humanos probablemente intentarían hacer reír a las especies más grandes. La sala quedó en silencio. Entonces, varios estudiantes emitieron sonidos que parecían jadeos en sus lenguas. ¿Ríen?, preguntó la profesora Silint. Su piel se tornó naranja, lo que significaba que estaba confundida. Explique esta estrategia. El humor rompe la tensión. Jake dijo, si alguien se ríe, deja de verte como una amenaza o un enemigo. Empieza a verte como persona. Es difícil herir a alguien después de reírte con él. Las plumas de Crea ahora estaban completamente inflado. Pero, ¿qué pasa si la gran especie no entiende tu humor? ¿Qué pasa si creen que te estás burlando de ellos? Jake sonrió. Entonces te disculpas e intentas un chiste diferente. La clase lo miró, como si hubiera sugerido saltar de un acantilado. Theon hizo un sonido como si rocas se crujieran entre sí, que era como la especie mostró incredulidad. Esto parece muy arriesgado, dijo el profesor. Silent dijo, ¿y si tu humor falla por completo? Entonces al menos mueres con una sonrisa, dijo Jake. Varios estudiantes hicieron ruidos de angustia. Pipsy se giró rojo brillante, lo que significaba que estaba asustada. Las hojas de los estudiantes del árbol crujieron en lo que Jake había aprendido que era su versión de risa nerviosa. La piel del profesor Silint cambió rápidamente de color. Los humanos son verdaderamente únicos, especies, dijo finalmente. Tu enfoque del conflicto es diferente a todo lo demás. Hemos estudiado. La lección continuó con más ejemplos. Cada vez, los estudiantes extranjeros sugirieron tener cuidado, enfoques formales y seguros. Jake seguía sugiriendo cosas que implicaban tomar riesgos, ser directo o usar el humor. Los extraterrestres encontraron sus ideas brillantes o aterrador, a veces ambos. Durante el recreo, los estudiantes se reunieron en grupos pequeños para trabajar en sus tareas. Jake notó que siempre estaba solo en un grupo hasta que el profesor Silint asignó a personas para que trabajaran con él. Hoy estuvo acompañado por Crea, Pipsy y una nueva estudiante. Se llamaba Vex y parecía un cristal andante. Vex era muy silencioso y hablaba con una voz que sonaba como campanas de viento. Nuestra tarea es estudiar un conflicto histórico y proponer cómo podría haberse resuelto pacíficamente. Leyó Crea su tableta de datos. Tenemos las guerras comerciales entre el Imperio Selen y la Costa Federación. El Imperio Selen quería controlar todas las rutas comerciales, dijo Pipsy. Se puso azul de la concentración. La Federación Costera se negó a pagar los nuevos impuestos. Conflicto económico habitual, Vex dijo con su voz sonora. Ambas partes tenían preocupaciones válidas. Jake escuchó. Mientras sus compañeros de equipo describían las cuidadosas soluciones diplomáticas que se habían intentado y fracasado, negociaciones formales, comercio acuerdos, mediadores neutrales, todo lo apropiado que debería haber funcionado. Y sí, dijo Jake lentamente, en lugar de, la lucha por controlar las rutas comerciales se había convertido en una competencia. Los demás lo miraron, con confusión, como un juego, explicó Jake. Ambos lados podrían competir para ver quién. ¿Podría transportar mercancías más rápido, más seguro y más barato? Que sea divertido en lugar de una pelea, entreguen premios a los ganadores, conviertan a los enemigos en competidores. Crea inclinó la cabeza. ¿Quieres convertir la guerra en un juego? ¿Por qué no?, dijo Jake. A los humanos les encanta la competencia. Competiremos, por lo que sea. ¿Quién come más perritos calientes? ¿Quién corre más rápido? ¿Quién apila más vasos? La competencia puede ser divertida si ambas partes aceptan las reglas. Pipsy se puso morada. Lo que Jake había aprendido significaba que estaba pensando mucho.
Así no es como suelen ser los conflictos, punto resuelto. Tal vez por eso tantos conflictos no se resuelven, dijo Jake. Al terminar la clase, el profesor Sealand anunció su próxima tarea. Cada uno presentará la solución de su grupo a la clase la próxima semana. Prepárense para defender sus ideas. Jake empacó sus libros mientras sus compañeros hablaban en voz baja entre ellos. Escuchó palabras como pensamiento impredecible, peligroso y típico de los mortales, pero también escuchó interesante y creativo y podría realmente funcionar. Saliendo de la en el aula, Jake sonrió para sí mismo. Estaba empezando a entender por qué a los humanos se les llamaba mortales. No era porque eran fuertes o duros, aunque eran ambos. Fue porque pensaban diferente. Donde otras especies veían problemas, los humanos veían enigmas para resolver. Donde otros veían enemigos, los humanos veían amigos potenciales que solo necesitaban el chiste adecuado. Jake Morrison era esperando con ansias la clase de mañana. Tenía la sensación de que las cosas se pondrían muy interesantes en Kepler Prime Universidad. La mañana siguiente comenzó como cualquier otro día, en la Universidad Kepler Prime. Jake entró en su aula con una taza de café que había preparado en la pequeña cocina de su dormitorio. Los extraterrestres encontraron extrañas las bebidas humanas, especialmente los que contienen cafeína. Pensaban que los humanos estaban locos por beber algo que les hacía latir el corazón. Más rápido. La profesora Sealand estaba preparando sus materiales de enseñanza en la parte delantera de la habitación. Su piel estaba verde brillante hoy, lo que significaba que estaba emocionada por la lección. Los demás estudiantes estaban tomando sus asientos y preparándose para la clase. Crea ya estaba en su asiento, arreglándose nerviosamente las plumas amarillas. Siempre llegaba temprano porque necesitaba algo extra. Es hora de calmarse antes de que comience la clase. Thoron se sentó en su asiento reforzado especial silla que pudiera sostener su enorme cuerpo de roca. Pipsy estaba en su silla llena de agua. Asiento, respirando por sus branquias y adquiriendo un color azul pacífico. Hoy escuchará las presentaciones de su grupo, anunció el profesor Salen. Recuerde, debes explicar cómo el conflicto que elegiste podría haberse resuelto sin violencia. Jake tomó un sorbo de café y abrió su cuaderno. Había pasado la tarde anotando ideas para su presentación sobre las guerras comerciales. Los compañeros de equipo estaban nerviosos por presentar la idea de competencia de Jake, pero acordaron que era creativa. El primer grupo fue al frente del salón. Estaban presentando una disputa fronteriza entre dos organizaciones basadas en plantas. Su solución implicó un mapeo cuidadoso, observadores neutrales y un enfoque formal tratado que tomaría 50 años negociar. Fue muy minucioso y muy aburrido. Jake estaba pensando en su próxima presentación cuando escuchó un extraño sonido del pasillo. Era como metal raspando contra piedra, seguido por un zumbido bajo. El profesor Sealand dejó de hablar a mitad de la frase. Su piel se volvió blanca, algo que Jake nunca había visto antes. Alrededor de la habitación, los estudiantes empezaron a mostrarse preocupados. Las plumas de Creas se erizaron. Thoren se abrazó con sus enormes brazos. La puerta del aula se abrió de golpe hacia adentro. A través de la puerta para fumadores, una figura con una armadura oscura apareció frente a él. La armadura era negra y estaba cubierta de bordes afilados. No reflejaba la luz y parecía para absorber el brillo de la habitación. La figura llevaba un casco que lo cubría por completo. Se cubrieron el rostro. Dos luces rojas brillantes indicaban dónde debían estar los ojos. Jake nunca había visto algo así, pero sus compañeros de clase claramente sí. Pipsy volvió completamente blanco y dejó de moverse. Bex, el estudiante de cristal, hizo un oyó un ruido como de cristales, rompiéndose. Las hojas de los estudiantes del árbol empezaron a caerse. ¡Que nadie se mueva!
dijo la figura acorazada. La voz salió por un altavoz y parecía provenir del fondo de un pozo profundo. «Estoy aquí por humano». Jake sintió que su corazón latía más rápido, pero no por miedo. Este era ello más interesante que le había pasado desde que llegó a la universidad. Se sentó frente a su taza de café y estudió la intruso con curiosidad. El profesor Celent empezó a hablar con voz temblorosa. «Esto viola los protocolos universitarios. Por favor, indique su actividad y presente la identificación correspondiente». «Debemos seguir el procedimiento de silencio», dijo la figura. El profesor Celent, la piel pasó de blanca a gris, lo que Jake supuso que significaba que estaba aterrorizada. Un intruso acorazado empezó a caminar lentamente por la habitación. Sus botas hacían un fuerte ruido metálico al golpear el suelo. Los estudiantes se encogieron en sus asientos mientras la figura de la abeja pasaba junto a ellos. Algunos intentaron hacerse invisibles. Otros jugaron muerto. Jake observó con fascinación cómo la figura se detenía frente a cada estudiante y los examinaba con algún tipo del dispositivo. El dispositivo emitió pitidos y parpadeó. Diferentes colores. Especie aval, no objetivo, dijo la figura cuando escanearon a Crea. Crea se desmayó inmediatamente, cayendo de su asiento con un pequeño golpe. Especie goraxiana, no objetivo, dijeron cuando llegaron a Thoron. A pesar de ser el Thoron, el estudiante más grande y fuerte de la sala intentó esconderse detrás de su silla. Especie de acuario, no objetivo, dijeron en el asiento de Pipsy. Pipsy se había vuelto completamente transparente, excepto por sus ojos, que estaban muy abiertos. Terror. La figura continuó por la habitación, identificando cada especie y descartándolos como si no fueran un objetivo. Se movían como una máquina, fríos y eficiente. Jake podía entender por qué sus compañeros estaban tan asustados. Pero Jake no tenía miedo, tenía curiosidad. Cuando la figura acorazada finalmente llegó a su asiento, se detuvieron y le apuntaron con el escáner. El dispositivo emitió un pitido rápido y parpadeó en rojo brillante. Especie humana identificado. Objetivo confirmado. La cifra anunciada es Jake Morrison, de 22 años, de planeta Tierra. Ha sido marcado para la eliminación. La habitación estaba completamente en silencio, salvo por el sonido de Crea. Respiración inconsciente y el silencioso zumbido del equipo del Terminator. Jake miró la figura con interés. «Una armadura genial», dijo. «¿De qué especie eres?» «No, creo que hayamos... Cubrió a tu gente en clase todavía». La figura inclinó ligeramente la cabeza. Las luces rojas donde deberían estar sus ojos. Parpadeó. «¿Qué? ¿Tu especie?», repitió Jake poniéndose de pie. Lentamente. «¿Eres de por aquí? Todavía estoy aprendiendo sobre todos los diferentes tipos de personas en la galaxia». «Tula, armadura es realmente impresionante. ¿Es tradicional o más bien de diseño moderno?» El profesor Celent emitió un sonido ahogado. Varios estudiantes que aún estaban conscientes miraron a Jake como si perdió la cabeza. La figura acorazada parecía confundida. «Soy Keith Mithy», repitió Jake, sacando su cuaderno. «Es nuevo. ¿Te importa si te hago algunas preguntas?» «Es justo el tipo de intercambio cultural que vine a estudiar». La figura se quedó inmóvil por un largo momento. Las luces rojas en el casco parpadeó varias veces. «¿Quieres entrevistar a mí?», preguntó el Cathmore. «Si no te importa», dijo Jake cortésmente. «O sea, tú eres... Están aquí para matarme, así que mejor nos conocemos primero, ¿no? ¿Los Cathmore son naturalmente buenos cazando? ¿O es más bien una habilidad que requiere entrenamiento? Esa armadura debe ser muy cara. ¿Lo sabes? ¿Lo preparaste tú mismo o lo compraste en algún sitio?» Kate se quedó paralizado como si su cerebro se hubiera paralizado. Alrededor de la sala, los compañeros de Jake observaban con asombro. Su compañero humano estaba entrevistando a su propio asesino.
No lo entiendo, dijo Katy finalmente. Deberías tener miedo. Deberías rogar por tu vida o intenta escapar. Jake se encogió de hombros. ¿Por qué? Pareces un profesional. Apuesto a que eres muy bueno en tu trabajo. Correr probablemente no funcionaría y mendigar parece de mala educación. Además, ¿con qué frecuencia recibo? ¿Conocer a un Keth real es mejor que leer sobre diferentes especies en libros de texto? El casco del Keth Mori se volvió. Miró ligeramente alrededor de la sala. Podían ver a los demás estudiantes mirándolos con incredulidad. El profesor Sealand se había ido, completamente gris, y murmuraba procedimientos legales en voz baja. Esto es, no es como los objetivos normalmente responden, dijo el Keth Mai. ¿Cómo lo hacen normalmente? ¿Responder? Preguntó Jake, genuinamente interesado. Volvió a sentarse y se puso cómodo. Apuesto a que tienes algunas historias geniales. ¿Cuál es el lugar más interesante en el que has tenido que rastrear a alguien? ¿Lo haces? ¿Viajas mucho por trabajo? El Cathmore permaneció en silencio durante casi un minuto. Los únicos sonidos en la habitación eran el zumbido de su equipo y los murmullos nerviosos del profesor Sealand sobre formas y procedimientos adecuados. Finalmente, Pipsy se armó de valor para hablar. Se había puesto de un amarillo muy pálido, lo que Jake pensó que podría significar confusión. Jake susurró. ¿Qué estás haciendo? Jake la miró y sonrió. Hacer amigos, dijo simplemente. Katy hizo un sonido que podría haber sido risa, pero era difícil saberlo a través del modulador de voz. Eres muy extraño para ser un objetivo, dijeron. Eres bastante interesante para ser un asesino, respondió Jake. Así que sobre esas preguntas. En el salón, los estudiantes comenzaron a darse cuenta de que su compañero humano no solo era valiente o loco, estaba haciendo algo que ninguno de ellos había visto antes. Estaba convirtiendo un encuentro mortal en una conversación. Y de alguna manera, imposiblemente, parecía estar funcionando. El Keith Mori permaneció inmóvil, sus sistemas de armas impulsado, pero no dirigido. Por primera vez en su carrera, no estaban seguros qué hacer a continuación. Jake Morrison sonrió y esperó. Respuesta. En su experiencia, la mayoría de los problemas podrían resolverse si simplemente se tomara es hora de comprender a la otra persona primero, incluso si esa persona intentaba matarte. El asesino de McTamoray se puso de pie. En medio del aula, sus sistemas de armas zumbaban suavemente. Jake Morrison estaba sentado en su silla con su cuaderno abierto, bolígrafo listo, con aspecto de estar a punto de realizar la entrevista más normal del mundo. Entonces, dijo Jake conversacionalmente, ¿cuánto tiempo llevas en el negocio? ¿Del asesinato? ¿Siempre quisiste ser un profesional? ¿Asesino o te caíste en él? El casco de Keith Mori se inclinó hacia un lado. No entiendo por qué haces estas preguntas. Bueno, soy un Jake, estudiante de psicología, explicó. Estudio cómo funcionan las diferentes mentes. Tu especie es fascinante. Nunca la he conocido. Cualquiera cuyo trabajo sea eliminar objetivos específicos. ¿Qué tipo de entrenamiento recibes? ¿Hay algún tipo de escuela de asesinos o algo así? El profesor Silent había dejado de murmurar sobre procedimientos legales y ahora miraba fijamente Jake con la boca abierta. Su piel había cambiado de 6 colores en el último minuto. Alrededor de la habitación, otros estudiantes empezaban a incorporarse. Crea seguía inconsciente, pero Theon había dejado de intentar esconderse, detrás de su silla. Pipsy estaba cambiando lentamente de su espalda transparente a su color verde normal. Hay un centro de entrenamiento, dijo Kethmore lentamente. Nosotros aprende combate, rastreo, sistemas de armas y manipulación psicológica. Manipulación psicológica, repitió Jake escribiendo en su cuaderno. Ese es mi campo. ¿Qué técnicas utilizas? ¿Uso? ¿Miedo? ¿Intimidación?
¿Estudias los patrones emocionales de tus objetivos antes de acercarte a ellos? El asesino era... Silencio por un largo momento. Sí, el miedo es la herramienta principal. La mayoría de los objetivos se convierten paralizados al darse cuenta de que están a punto de morir. Esto hace que el proceso de eliminación sea eficiente. Jake asintió y siguió. Escritura. Tiene sentido. El miedo inhibe las funciones cerebrales superiores. La gente no puede, piensan con claridad cuando están aterrorizados. Pero ¿qué pasa cuando alguien no tiene miedo? Eso no sucede. Keith Morey dijo. Bueno, está sucediendo ahora mismo, señaló Jake alegremente. No tengo miedo. Tengo curiosidad. Todo tu enfoque psicológico se basa en que los objetivos tengan miedo. Pero ¿cuál es un plan de respaldo cuando el miedo no funciona? Las luces rojas en el casco del asesino parpadeó rápidamente. Parecía que estaban procesando esta información y no les gustaban los resultados. Deberías estar. Tengo miedo, dijo el Catmore, sonando menos seguro que antes. ¿Debería? Jack preguntó. ¿Por qué? Bueno, sí, estás aquí para matarme, pero en realidad no lo has intentado. Todavía. Solo has estado ahí parado respondiendo mis preguntas. Tal vez no quieras matarme. Tal vez tener dudas sobre tu elección de carrera. El aula estaba tan silenciosa que todos podía oír los pequeños sonidos mecánicos que provenían de la armadura del asesino. Ellos sistemas de armas aún estaban encendidos, pero el Keith Morey no se había movido para atacar. No tengo dudas, dijo el asesino, pero su voz sonaba diferente, menos mecánico, más incierto. Todos tenemos dudas a veces, dijo Jake, suavemente. Es normal. ¿Disfrutas tu trabajo? ¿Te sientes satisfecho cuando completas un trabajo o simplemente lo haces? Porque es lo que se supone que debes hacer. El profesor Sealand ahora era brillante, morado, que Jake nunca había visto. Se apuntó mentalmente preguntarle después qué significaba ese color. Soy Keith Morey, dijo el asesino. No sentimos ni satisfacción ni insatisfacción. Simplemente completamos nuestras tareas asignadas. Eso suena solitario, dijo Jake. Las palabras flotaban en el aire como humo. Varios estudiantes jadearon en silencio. Nadie había sugirió que un asesino de Keith Morey podría sentirse solo. Solo, repitió el asesino. Bueno, sí, dijo Jake. Si no puedes sentir satisfacción cuando haces un buen trabajo, y si no puedes sentirte feliz cuando algo va bien, y no puedes sentirte conectado con otras personas, entonces básicamente estás solo todo el tiempo. Esa es la definición de soledad. El core se quedaron completamente quietos. El zumbido de sus equipos parecía más fuerte en el silencio. Nos enseñan que las emociones son debilidad, dijeron finalmente. ¿Quién te enseñó eso? Preguntó Jake. Instructores, los ancianos, el consejo de las sombras. ¿Parecía feliz? Preguntó Jake. ¿Quiénes te enseñaron que las emociones eran debilidad? Otra larga pausa. No lo sé. No nos permitían hacer esas preguntas. Jake se inclinó hacia adelante, en su silla. ¿Sabes qué es interesante? Llevas aquí unos 10 minutos y aún no has... Me mató. Un asesino sin emociones me habría disparado en cuanto confirmaron que yo era el objetivo. Pero tú sigues aquí hablándome. Eso sugiere que sientes algo, quizás curiosidad, quizás duda, quizás incluso un poco de soledad. Las luces rojas en el casco de Catmore. Ahora parpadeamos más rápido. Esto no es así. No es así como se supone que debe ser. ¿Cómo se supone que debe ir? Preguntó Jake. Identifico al objetivo. El objetivo se convierte en miedo. Elimino al objetivo. Reporto el éxito y paso a la siguiente tarea. Suena aburrido, dijo Jake. En el aula, los estudiantes empezaban a incorporarse con normalidad. Pipsy se había puesto azul brillante, lo que Jake pensó que podría significar que se estaba emocionando. Thoren se inclinó hacia adelante para escuchar mejor,
Incluso algunos de los estudiantes que se habían hecho los muertos empezaban a moverse. ¿Aburrido?, preguntó el Cathmore. Sí, lo mismo todos los días. Tiempo. Apunta, teme, elimina, informa, repite. ¿No quieres hacer nunca algo diferente? ¿Algo que te sorprenda? El asesino empezó. Luego se detuvo. Se supone que no debo querer cosas. Pero tú sí quieres cosas, Jake, dijo. No era una pregunta. Quieres algo diferente. Por eso sigues hablándome en lugar de disparar. ¿Quieres ver qué pasa después? Los sistemas de armas del Cathmore se apagaron con un suave chirrido. Los estudiantes dejaron escapar el aliento que habían estado conteniendo. No entiendo qué me pasa, dijo el asesino. En voz baja. Estás pensando por ti mismo, dijo Jake. Quizás por primera vez. Da miedo, pero también es emocionante, ¿verdad? El profesor Sealinth había pasado del morado a un color que Jake nunca había visto antes. Era como oro mezclado con plata. Escribía frenéticamente en su propio cuaderno. Esto es sin precedentes, susurró. Jake miró al asesino de Keith Morey. ¿Cómo te llamas?, preguntó. No usamos nombres. Soy Keith 779. Eso no es un nombre, es un número, dijo Jake. ¿Qué te gustaría ser? ¿Cómo te llamas? El asesino se quedó muy quieto por un largo rato. Yo cuando era muy joven, antes del entrenamiento, me gustaba el sonido del viento a través de las formaciones de cristal. Había una palabra en nuestro antiguo idioma, Sehai. Significa canción de las piedras, Sehai. Jake, ton repetido. Qué nombre tan bonito. Encantado de conocerte, Sexai. Soy Jake. En toda la sala, los estudiantes miraban con asombro. Un asesino de Keith Morey acababan de compartir su nombre real con un objetivo. Esto era imposible, según todo lo que les habían enseñado sobre los asesinos sin emociones. Encantado de conocerte, Jake, dijo Sexai en voz baja. Crea eligió ese momento para despertar. Abrió los ojos y vio al asesino con armadura aún de pie en medio de la habitación. Se desmayó de nuevo inmediatamente. Jake se rió. Fue un sonido cálido y amigable que llenó el aula. Después de un momento, otros estudiantes también comenzaron a reír. Incluso la profesora Sealinth emitió un sonido que podría haber sido una risa, aunque era difícil decirlo, ya que su piel ahora estaba cambiando de color demasiado rápido para seguirlo. ¿A eso le llaman humor los humanos?, preguntó Sexai. En parte, preguntó Jake, dijo. El humor consiste en encontrar alegría en situaciones inesperadas como la actual. Esta mañana pensé que iba a aprender teoría diplomática. En cambio, me estoy haciendo amigo de un asesino. Eso es bastante gracioso si lo piensas. Creo que Sexai dijo lentamente que me gustaría aprender más sobre el humor. Jake Morrison sonrió. Me encantaría enseñarte. Sexai. El Keith Morey. Asesino, parado en medio del aula con aspecto perdido. Sus sistemas de armas estaban apagados y seguían volteando la cabeza para mirar a diferentes estudiantes como si los vieran por primera vez. Así que Jake dijo cerrando su cuaderno. Mencionaste que alguien te envió a matarme. ¿Quién fue? Soy nuevo aquí, así que no puedo. Imagino que ya me he hecho enemigos. El Sindicato de las Sombras. Sexai dijo que pusieron hace 3 días, ofrecieron una recompensa por tu cabeza. La piel del profesor Sealinth volvió a palidecer. El Sindicato de las Sombras. Pero son criminales. ¿Por qué atacarían a un estudiante? Jake parecía confundido. ¿Qué es el Sindicato de las Sombras? ¿Y por qué les importo? Solo estudio extraterrestres, pues psicología y beber demasiado café. Sexai extendió la mano y tocó algo en su casco. Con un suave siseo, el casco se partió y se levantó. Debajo había una cara que parecía casi humano, pero con piel gris y grandes ojos morados. El Cathmore no tenía pelo, y sus rasgos eran más marcados que los humanos,
pero parecían mucho más normales de lo que sugería su armadura. Varios estudiantes se quedaron boquiabiertos. Keith nunca se quitaba el casco delante de otros. Iba en contra de sus principios más básicos. Entrenamiento. Tu investigación, dijo Sexai, mirando directamente a Jake con esos ojos morados. Has estado estudiando patrones de comportamiento criminal. Tu trabajo descubrió una operación de contrabando que el sindicato se escondía. Jake se rascó la cabeza. ¿Lo he hecho? O sea, he estado leyendo sobre cómo las diferentes especies cometen crímenes, pero no creí encontrar nada importante. El profesor Sealinth se puso amarillo brillante. Jake, enséñame tus notas de investigación. Jake sacó su tableta de datos y se la entregó. Mientras ella leía sus archivos, su piel cambió de color muy rápidamente. «Oh, Dios mío», dijo. «Jake, esto es muy análisis detallado. Ha identificado patrones en los registros de envío que demuestran que varias empresas son fachadas para tráfico ilegal operaciones». «¿En serio?», preguntó Jake. «Solo pensé que fue extraño que algunas empresas enviaran las mismas rutas en los mismos horarios, pero nunca aparecieran en el comercio oficial. Bases de datos. Parecía un buen ejemplo de cómo las organizaciones criminales funcionan de manera diferente a las legales». Sexai asintió. «Tu investigación le costó al sindicato millones de créditos. Tenían para cerrar 15 operaciones porque hicieron visibles sus patrones a las autoridades de la sala. Estudiantes estaban empezando a comprender que su compañero de clase humano se había convertido accidentalmente en una amenaza para uno de los planetas más grandes de la galaxia, organizaciones criminales peligrosas». Pipsy se puso de un naranja brillante, lo que Jake había aprendido que significaba que estaba preocupada. «Jake, estás en grave peligro. El sindicato de las sombras no perdona a quienes les cuestan dinero». «Bueno», dijo Jake, pensándolo bien, eso explica por qué enviaron a un asesino. «Pero Sexai, tú no... Parece que ya no quieres matarme. ¿Qué pasa ahora?» Sexai miró a su alrededor. «Habitación con todas las caras que me observan. No lo sé. Esto nunca ha sucedido antes. Se supone que debo completar mi misión y... infórmate». «Pero no quieres», dijo Jake. «No», admitió Sexai en voz baja. «Sí, no quiero matarte. Eres la primera persona que me ha tratado como persona en lugar de como arma. Thoron, Un estudiante de rock masivo habló por primera vez desde que llegó el asesino. «¿Qué te pasará si no completaste tu misión?» Los ojos morados de Sexai se oscurecieron. «Los Katamorei, no toleraré el fracaso. Si regreso sin pruebas, de la muerte del objetivo, me despedirán y enviarán a otro, asesino». «Eso no es justo», dijo Crea. Se había despertado de nuevo y se quedaba consciente esta vez, aunque sus plumas todavía estaban erizadas por el nerviosismo. «Deberías poder elegir lo que los Ktamorei no eligen», dijo Sexai con tristeza. «Seguimos órdenes, cumplimos misiones, no cuestionamos». «Pero tú estás cuestionando», Jake señaló. «Estás cuestionándote ahora mismo. Estás eligiendo hablar, en lugar de matar. Ya estás rompiendo sus reglas». Sexai miró sus manos. Sin los guantes voluminosos, Jake podía ver que tenían dedos largos y delgados que terminaban en puntas afiladas. «Sí, lo soy. Y no quiero volver». El profesor Sealinth había estado escuchando todo mientras leía la investigación de Jake. Su piel ahora era de un azul firme, punto color. Lo que Jake había aprendido significaba que estaba pensando mucho. «Puede que haya una solución», dijo lentamente. «Jake, tu investigación ya ha sido presentada ante el Tribunal de Justicia Penal de la Universidad, Departamento. Las autoridades conocen las operaciones del sindicato en la sombra. Pero, ¿y si pudiéramos hacerles pensar? ¿Su asesino tuvo éxito?» Los ojos de Jake se iluminaron. «¿Te refieres a fingir mi muerte?» Es posible», dijo la profesora Sealinth, y su piel se tornó verde al entusiasmarse con la idea.
La universidad tiene un excelente equipo de efectos especiales para nuestro departamento de drama. Podríamos crear pruebas muy convincentes. Sexay miré hacia arriba. Con suerte, si el sindicato cree que Jake Morrison está muerto, me pagarán la recompensa y me darán un nuevo asignación. Podría desaparecer durante el transporte a la siguiente misión. ¿A dónde irías?, preguntó Pipsy. ¿Sí? No lo sé, dijo Sexay. Nunca he tenido que pensar en dónde quería estar. Antes. Jake se levantó y empezó a caminar de un lado a otro por la habitación. Sus compañeros de clase observaban mientras el humano comenzó a resolver el problema como si fuera una tarea más de clase. Está bien, dijo Jake. Piénsalo paso a paso. Necesitamos fingir mi muerte de forma lo suficientemente convincente como para engañar al sindicato de las sombras. Necesitamos ayudar a Sexay a escapar del Cathmore. Y debemos hacerlo de forma que ninguno de nosotros tenga problemas con la universidad. Autoridades. Thoron levantó una enorme mano de piedra. Puedo ayudar con los efectos especiales. La gente es buena para hacer que las cosas parezcan destruidas. Puedo ayudar con la documentación. El profesor Silent dijo. Sé cómo presentar los formularios adecuados para que parezca oficial. Bex, el estudiante de cristal, intervino con su voz como el viento. Las especies pueden crear grabaciones holográficas muy realistas. Podríamos grabar el asesinato en video. Pipsy se puso azul de la emoción. Y puedo ayudar a difundir la noticia por canales no oficiales. La gente es excelente para chismear. Crea se irritó nerviosamente, pero habló de todos modos. Podría ayudar con actuación. Mi especie es una artista natural. Jake miró a su alrededor, a sus compañeros de clase, todos ellos deseosos de ayudar a resolver este problema inusual. Son increíbles, pero nos falta algo importante. ¿Qué?, preguntaron varios estudiantes al mismo tiempo. Tiempo. Jake se volvió hacia Sexay. ¿Qué quieres hacer después de que seas libre? Tú no puedes vagar por la galaxia para siempre. Necesitas un plan, una nueva vida, un propósito. Sexay se quedó callado por un largo rato. Tandy, creo que me gustaría ayudar a las personas en lugar de hacerles daño, pero no sé cómo. Bueno, dijo Jake con una sonrisa. Podrías empezar ayudándonos a planificar el tuyo. Escapar. Piensa en ello como tu primera lección para ser una buena persona en lugar de un asesino. Por primera vez desde al quitarse el casco, Sexay sonrió. Era una sonrisa pequeña e insegura, pero era real. Me gustaría mucho, dijeron. La piel del profesor Silin volvió a ser dorada. Esto es la clase más extraordinaria que he impartido. Jake Morrison miró a su alrededor a su alienígena, compañeros de clase y su nueva amiga Kathy. Aún es joven, dijo. Veamos qué tan extraordinario podemos hacerlo. 2 horas después, el aula parecía un escenario de película. Thoron había usado sus habilidades naturales de modelado de rocas para crear daños realistas por explosión en una pared. Bex había generado marcas holográficas de quemaduras que se verían perfectamente en las cámaras de seguridad. El profesor Silent había preparado todos los certificados oficiales de defunción e informes de incidentes. Jake yacía en el suelo, en el centro de la habitación, cubierto de lo que parecía sangre, pero en realidad era una mezcla que Pipsy había creado a partir de algas inofensivas y colorante alimentario. Estaba practicando aguantar la respiración y quedarse completamente quieto. Recuerda, Crea dijo nerviosamente. Tienes que verte realmente muerta, sin respirar, sin moverte, sin nada. Lo tengo, dijo Jake sin mover los labios. Solía hacerme el muerto cuando era un niño. Mi hermana pequeña me pinchaba con palos para ver si estaba realmente muerto. Sexay estaba arrodillado junto a Jake, cuerpo, con el casco puesto y los sistemas de armas encendidos para la grabación. ¿Estás seguro de que esto... ¿Trabajas?, preguntaron. Créeme, dijo Jake. Los humanos somos muy buenos fingiendo,
hacemos películas y obras de teatro y contamos historias todo el tiempo. Hará que esto parezca tan real que incluso otros asesinos lo creería. La profesora Silint revisó su bloc de datos. La seguridad, las cámaras están grabando. El equipo de respuesta a emergencias de la universidad está listo para presentar los informes. ¿Todos listos? Los estudiantes asintieron. Aunque estaban ayudando a fingir un asesinato, todos parecían más emocionados que asustados. Trabajando juntos en este problema inusual, había unido a la clase más de lo que cualquier tarea normal podría haberlo hecho. Bex comenzó los efectos especiales holográficos. Destellos brillantes llenaron la habitación, simulando disparos de armas. Thoren hizo ruidos retumbantes que parecían explosiones. Pipsy activó los efectos de sangre falsa. Objetivo eliminado. Sexai anunció con su voz oficial de asesino: Jake Morrison está muerto. Se pusieron de pie, levantó la vista y miró la figura inmóvil de Jake. Para cualquiera que viera la grabación, parecería una escena perfecta. Asesinato. Corte, dijo el profesor Silint. Eso fue excelente. Las grabaciones se enviarán automáticamente a las autoridades competentes, quienes las remitirán a la Sindicato de las Sombras como prueba. Jake se incorporó y se limpió la sangre falsa de la cara. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que Katmi espere que Sai informe? 12 horas, dijo Sexai, quitándose el casco de nuevo. Entonces se supone que debo regresar a la estación de transporte para mi siguiente tarea. Perfecto, dijo Jake. Eso nos da tiempo para prepararte con una nueva identidad y transporte, fuera del mundo. La piel de la profesora Silent se volvió azul mientras pensaba en logística. La universidad tiene programas de intercambio con docenas de mundos pacíficos. Podríamos organizar que Sejai se inscriba como estudiante en algún lugar lejos del espacio Cathmore. ¿A estudiante?, preguntó Sexai, sorprendido. ¿Por qué no?, dijo Jake. Eres obviamente inteligente. Hablas varios idiomas. Tienes una capacidad de observación increíble. Solo necesitas aprende a usar esas habilidades para ayudar a la gente en lugar de cazarla. Crea se frotó las plumas con entusiasmo. Podrías estudiar psicología como Jake. Aprender cómo funcionan las mentes para que puedas sanarlas en lugar de destruirlas. O criminal, justicia, sugirió Thoron. Ayuda a atrapar a la gente mala en lugar de ser uno. O relaciones diplomáticas, añadió Pipsy. Entiendes cómo funciona el miedo, así que podrías ayudar a la gente a superarlo. Sejai parecía abrumado por todas las sugerencias. Yo nunca imaginé que podría hacer ninguna de esas cosas. Eso es porque nadie me lo dijo. Dijiste que podías, dijo Jake. Pero puedes elegir ahora. ¿Qué te interesa? ¿La mayoría? Sexai pensó por un largo momento. Creo que me gustaría ayudar a otros, personas atrapadas como yo, personas a las que les han dicho que no pueden elegir su propia vida. Eso es perfecto, dijo la profesora Silint, mientras su piel se tornaba de un verde brillante. Hay varias universidades que se especializan en asesoramiento de rehabilitación. Podrías aprender a ayudar a exsoldados, presos y a cualquier persona que necesite apoyo, cambiando su vida. Hay una escuela en la estación Harmony. Bex intervino con su voz musical. Un lugar muy tranquilo, muy lejos de aquí. Ellos ayudar a personas de todas las especies a aprender nuevas formas de vida. Jake se levantó y se sacudió los últimos restos de sangre falsa de su ropa. Parece que tenemos un plan. Sexai cambia de identidad y se inscribe en Harmony. Estación, y comienza una nueva vida ayudando a la gente. El Sindicato de las Sombras cree que estoy muerto, así que dejan de intentar matarme. Todos ganan. ¿Y la universidad?, preguntó Crea. ¿No estarán en problemas por ayudar a fingir un asesinato? La profesora Salend sonrió, lo cual era inusual, porque las especies rara vez mostraban dientes. De hecho, todo este incidente será clasificado como ejercicio práctico avanzado de resolución de conflictos,
La administración quedará muy impresionada con nuestra creatividad. Resolución de problemas. Y Jake agregó con una sonrisa. Tendremos el mejor proyecto grupal. Presentación de la historia de la clase. Todos rieron, incluido Sex High. La risa del ex asesino fue tranquilo e incierto, pero era real. Durante las siguientes horas, la clase trabajaron juntos para organizarlo todo. La profesora Sealinth usó sus contactos para crear nuevos documentos de identidad para Sex. Alto. La familia de Thoron tenía conexiones con compañías de transporte que podían sacar a alguien del mundo discretamente. Pipsy se extendió. Se informó a través de la red estudiantil que Jake Morrison había sido trágicamente asesinado, asegurándose de que la noticia llegara a informantes del Sindicato de las Sombras. Bex creó un disfraz holográfico que ocultaría los rasgos distintivos de Sexy, los que Thori. Crea les enseñó a caminar y a gesticular, como una persona normal en lugar de un asesino entrenado. Jake pasó tiempo hablando con Sex High sobre qué esperar en su nueva vida. Será extraño al principio, les dijo mientras estaban sentados en el aula vacía. Esa noche, has pasado toda tu vida siguiendo órdenes. Ahora tendrás que tomar decisiones por ti mismo cada día. ¿Qué comer, qué estudiar, con quién ser amigo? Eso suena aterrador, admitió Sex High. Lo es, dijo Jake. Pero también es maravilloso. Libertad da miedo porque puedes cometer errores, pero cometer tus propios errores es mejor que vivir los de otra persona. Plan perfecto. Sexay asintió lentamente. ¿Seguirás en contacto después de que me vaya? Claro, dijo Jake. Ahora somos amigos. Los amigos se mantienen unidos incluso cuando están lejos. A la mañana siguiente, Jake Morrison fue declarado oficialmente muerto. La universidad celebró un pequeño servicio conmemorativo. El profesor Sealinth pronunció un conmovedor discurso sobre el valiente estudiante humano que murió demasiado joven. Varios estudiantes lloraron de verdad, lágrimas. Esa misma mañana, un ser de piel azul y ojos plateados abordó un transporte. Barco a la estación Harmony. Su identificación los indicaba como Kai Morrison, un refugiado que buscaba educación. Oportunidades. Nadie notó que se movían con la gracia fluida de un asesino entrenado o que sus ojos contenían la sabiduría de alguien que había visto demasiada oscuridad y había elegido buscar la luz en su lugar. Jake Morrison, que estaba muy vivo pero oficialmente muerto, se inscribió en la universidad con un nuevo nombre. Continuó sus estudios de psicología y resolución de conflictos. Sus profesores fueron sorprendidos por sus conocimientos sobre el comportamiento criminal y las técnicas de rehabilitación. 6 meses después, Jake recibió un mensaje de Harmony Station. Era de un estudiante de terapia de rehabilitación. Programa, que firmó como Kai. El mensaje fue breve pero cálido. Querido amigo Jake, estoy aprendiendo a ayudar a las personas a sanar del trauma y encontrar nuevos propósitos en la vida. Mis profesores dicen que tengo una comprensión natural de cómo se pueden liberar las mentes atrapadas. Pienso en todos los días y recuerda que elegir la amabilidad es lo más valiente que cualquiera puede hacer. Hazlo. Gracias por enseñarme que podía elegir. Tu amigo siempre, Kai. Jake sonrió al leer el mensaje. Se lo reenvió a sus antiguos compañeros, quienes estaban todos emocionados al escuchar que su plan había funcionado a la perfección. Profesor Salent guardaba la grabación de ese día extraordinario en sus archivos personales. A menudo se la mostraba a otros profesores. ¿Cómo? Ejemplo de cómo el enfoque correcto podría convertir cualquier conflicto en una oportunidad de conexión. El caso se volvió legendario en toda la universidad. Los estudiantes murmuraban sobre el humano que había convencido a un asesino de matarlo ofreciéndole consejos profesionales. La historia se extendió a otras escuelas, otros mundos, otras especies. Según los registros oficiales, Jake Morrison había muerto heroicamente,
asesinado por Keith Morey asesino mientras defendía a sus compañeros de clase. En realidad, Jake Morrison había hecho algo mucho más heroico. Le había mostrado a un alma perdida que podía elegir ser alguien diferente. Y al final, la elección, los había salvado a ambos. Años después, cuando la gente le preguntaba a Jake cómo sobrevivía a un encuentro con un asesino profesional, sonreía y daba la misma respuesta cada vez. Yo los trató como personas en lugar de como monstruos. Resulta que eso marca la diferencia. Fue una respuesta muy humana. Una situación imposible. Pero, de nuevo, eso fue lo que hizo los humanos eran tan efectivos como los habitantes de la muerte. No sobrevivieron siendo más fuertes o los más inteligentes. Sobrevivieron siendo los más amables, incluso cuando la amabilidad parecía imposible, especialmente entonces.